Pasan 34 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, ex viceministra de Salud y médica pediatra. Cristina, muchas gracias por haber venido. Buen día a ustedes y a la audiencia de este programa, y a los dos, Alejandra y Lucas. Bueno, falta Sofía, preguntábamos. Sí, pero espiritualmente está con nosotros, bien, nos acompaña. Nos gustaría ir una semana atrás, Cristina, y preguntarte, bueno, ¿a qué crees que responde la votación del Frente Amplio y las internas, teniendo en cuenta que sobrepasó la meta que se había fijado, bueno, por la presidencia de la fuerza política? Y bueno, yo creo que fue una muy buena noticia, viéndola, bueno, hoy, ¿no? Ustedes que ya entrevistaron, yo escuché el otro día a Fernando Pereira acá. Bueno, cuando él planteó, me acuerdo en ese secretariado, ¿no? Esa meta, todos lo veíamos como un poco, quizás, demasiado optimista, ¿no? Incluso en semanas previas hablaba, bueno, de 350.000 no está mal. 350.000 no está mal, ya nos íbamos conformando con eso, ¿no? Pero entonces yo revisaba un poquito ahora los datos. Creo que es una muy buena cosa para el Frente Amplio este nivel de votación, ¿no? Se ganaron 175.000 votos aproximadamente, comparativamente con la otra, así como, bueno, el Partido Nacional perdió 126 y el Partido Colorado 78, ¿no? Pero para el Frente Amplio creo que fue el acumulado de todo un trabajo que comenzó haciendo, bueno, cuando perdimos, con todo el proceso de autocrítica, cuando salimos a escuchar a la gente, a trabajar. Después, bueno, cuando fue todo el proceso, las internas también a los frente amplistas nos cuestan, vamos a asumirlo, pero creo que se fue asumiendo como con un proceso con mucha madurez y con mucha responsabilidad política, que realmente el Frente Amplio quiere volver a gobernar, ¿no? Entonces creo que hubo un apoyo de la ciudadanía en una elección que, bueno, quizás ahora lo hablamos, ¿no? Es no obligatoria, están las justificaciones de pleno invierno, la Copa América, muchas condiciones que tiene una... Vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno, no menor las vacaciones de invierno. Fue una muy buena votación para el Frente Amplio. Igual yo creo que siempre a mí me pasa que a veces veo que tenemos como una desconexión un poco, Lucas, ¿no? Entre los políticos y lo que piensa la gente. Entonces, eso quizás es para una segunda pregunta. Esta creo que es una muy buena cosa, ¿tá? La votación que tuvo el Frente Amplio respalda muchísimo, creo que no hay que confiarse. Cuando uno ve la suma de los votos que tuvo la coalición, todavía, bueno, da un poco más. Tiene que servir de mucha reflexión y de mucho entusiasmo para los frente amplistas, y mucha gente también. Mira, Lucas me ha dicho, bueno, Cristina, yo voté en las internas frente amplistas, que ninguna por razones de las que estábamos diciendo ahora, coyunturales, siempre que no se sienten identificados en votar en una interna, veían que es una... No logramos conectar. Sí, con esta cantidad de gente, pero con otro porcentaje de gente que no observa que las internas era importante en esta vez como un respaldo para el mayor partido político, para decir que estamos presentes, que construimos este programa único, después lo queremos traducir ahora en esta etapa que viene en un plan de gobierno, porque queremos gobernar en función de tener un país con menos desigualdad, con más justicia social, en esas palabras que dijo Yamandú el día del acto cuando se conforma la fórmula con Carolina. Queremos gobernar para todos los uruguayos, pero quizás hay algunas personas que, bueno, no sienten las elecciones internas como algo tan importante, o como condiciona, por ejemplo, a mí como sector chico, como espacio chico, también condiciona muchas de las cosas a futuro, pero ahora sí plantean, bueno, ahora sí vamos a estar, vamos a militar, vamos a participar, o sea, es una mezcla de muchas cosas, pero creo que esta elección para el Frente Amplio fue un muy buen respaldo a la fuerza política, y que no nos tiene que hacer descansar tampoco. Entonces creo que empieza otra etapa. Tú me preguntabas si se había descansado, y te diría que más o menos, ¿no? Creo que fueron unos 2-3 días, pero ya la cabeza está pensando en lo más importante, que son las elecciones de octubre. Pero indiscutiblemente que esta elección para el Frente Amplio, como fuerza política, como partido político, da un muy buen apoyo de la ciudadanía en un buen piso, así que bueno. Pero creo que, bueno, capaz que yo soy demasiado autoexigente.
pienso que el desafío es ahora octubre. Ahora, pensando en esto que vos decís, que muchas de las personas que no votaron dicen que bueno, que sí, que van a acompañar al Frente Amplio de cara a las elecciones de octubre, pero ¿qué pasa con todas aquellas personas? Porque estamos hablando de una votación que fue bajísima, ¿no? Si tomamos desde que comenzaron las votaciones internas por allá por el 99, fue la más baja de todas. Entonces, muchos analistas hablan de un descreimiento de la política, ¿no? ¿Y cómo se llega justamente a esa persona que no es votante del Frente Amplio, que no es simpatizante del Frente Amplio, que en realidad no sabe qué es lo que va a votar, y que encima tiene esta carga de que piensa que, bueno, la política es todo lo mismo o que los políticos son todos iguales? Bueno, Alejandra, es una pregunta que me desvela. Justamente ese tema, o sea, me desvela. Es verdad, cuando Lucas me preguntaba lo contenta que uno puede estar con la elección, sí, pero ahora voy a tu desvelo, que lo comparto. Cuando uno ve la participación de las elecciones internas, que fue el 36%, y haciendo desde el 99 hasta acá, es de la más baja. Entonces, eso también preocupa. En el último secretariado y ayer en el Frente Amplio se plantea de ver todo, de hacer una estrategia muy fundamentada en los números, en ver, porque hay que conectar con la gente. Yo creo que sí, que mucha gente siente de que la política no le cambia su vida. Tenemos mucha responsabilidad, diría máxima responsabilidad quienes estamos en política, de conectar con la gente. A mí a veces me pasa que veo que nosotros digo todo, ¿no? Los integrantes del sistema político, quienes transitoriamente, porque siempre digo transitoriamente la gente nos pone en estos lugares o nos elige, siente que estamos como en una nube, tuiteamos entre nosotros, estamos en otra dimensión, pero no estamos discutiendo y trabajando por los problemas que la gente siente en su vida cotidiana, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con el acceso a la salud, a las políticas sociales, al tiempo que le lleva el transporte, a una ciudad que quizás está oscura cuando vuelve a trabajar. No sé, son muchas cosas que a mí a veces me hacen reflexionar, cuando, más allá de todo el trabajo que hay que hacer cuando esa gente dice que es apolítica o otras consideraciones que tienen quizás una lectura más ideológica y más política. Me preocupa eso de que ahora tiene que venir una etapa donde nuestro programa, que ya está realizado como Frente Amplio, cuando ahora se conformen bien los equipos, que ya hay tanto el equipo que tenía Yamandú como el equipo que tenía Carolina, confluye en un equipo único, que eso se traduzca en acciones de un plan de gobierno, que seamos capaces de llegarle a la gente. Con ese programa, bueno, ¿qué es las cosas que vamos a hacer en educación? Que la gente, tanto docentes como ciudadanos, sientan que de verdad el Frente Amplio conecta con los problemas que tiene. Tenemos educación en salud. En salud a mí me desvela muchísimo que de verdad tenemos que entrar en una segunda etapa de la reforma del sistema de salud, que resolvamos temas concretos. Entonces, en eso hay muchos otros temas. Creo que es una etapa ahora donde la gente tiene que sentir que el programa se traduce en un plan de gobierno, y la propuesta que tiene el Frente Amplio es la propuesta de un partido político que quiere gobernar para desarrollar y también ocuparse de los problemas que tiene la gente en su vida cotidiana. Entonces, yo creo que sí, que es muy importante, que es construir, es escuchar y sentirse parte cuando uno hace política de que está trabajando para resolver los problemas que tiene la gente en su vida cotidiana. A mí me desvela eso en un país con una trayectoria tan importante, porque el Uruguay tiene una historia muy importante de construcción de ciudadanía. Siempre nos jactamos, el término no es jactamos, tenemos una historia de mucha consolidación, de ir a votar, de mucha de lo que significa la política, ¿no? Los uruguayos decimos que la política y el fútbol son cosas muy importantes. Bueno, en los últimos años hay una desconexión, como tú decías, Alejandra, que yo leía el otro día haciendo análisis de, bueno, algunas cosas que decía Mujica en una entrevista que le hicieron, otros análisis que le han hecho a politólogos y a sociólogos que han analizado de una forma muy, también, bueno, como ustedes, los periodistas, que nos llevan a reflexionar. A mí me es de forma preocupante la baja participación en las internas y me lleva como política a reflexionar
todo lo que tenemos que hacer para llegarle a la gente que sienta que sí, que estamos, que la política tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con el acceso al mundo del trabajo, a la vivienda, a la salud, y me preocupa esa desconexión que cada vez hay más, como tú haces ese análisis, que sí, cuando vemos, yo tenía esta tablita, ¿no? Del 53% cuando fue la reforma constitucional en el 99, que participaron, ¿no? Esta cantidad de personas, y ahora estamos en un 39% en el 2019, y en la última fue el 36%. Claro. Cristina, Entonces, ahora vamos a continuar y profundizar en algunas de las prioridades que va a tener el Frente Amplio de aquí a octubre, pero simplemente para cerrar la parte de las internas y los resultados, también saber cómo analizás el resultado de tu espacio, ¿no? Que reúne al Abrazo, a IR y a PAR, y que quedó séptimo dentro de los sectores del Frente Amplio. Sí, nosotros ahora, Lucas, la verdad que estamos contentísimos. Le quiero hacer un reconocimiento, y a cada persona que nos votó. El espacio político que conformamos es el Abrazo. El PAR se incorporó a un espacio político que es el Abrazo, que sucedió en agosto del año pasado, que está conformado por compañeras y compañeras del IR, por el FEM, que es el Frente de Movimiento, también hay compañeros independientes, gente independiente de izquierda, que bueno, fue entendiendo de que también hay que aglutinarse. Fuimos haciendo este ejercicio que entiendo que tiene que hacer dentro del Frente Amplio, minorías de la minoría juntarnos, ¿no? Y logramos, primero tuvimos una expresión anterior, que fue participar de las elecciones internas del Frente Amplio, y ahora en esta elección interna fue todo un desafío para nosotros, ¿no? Porque esta elección es una elección, a veces lo que se dice de partidos políticos fuertes, de aparatos, y nosotros somos todos sectores chicos, y logramos quedar en séptimo lugar entre más de los 50 y pico sectores que hay dentro del Frente Amplio. Por supuesto alejados de los sectores mayoritarios, ¿no? Como fue la participación del MPP, del Partido Comunista, del Partido Socialista, pero nosotros en la amplia, y después nosotros, y la vertiente, y después nosotros, sí, no me quiero olvidar de ninguno, pero para nosotros sí fue un respaldo muy importante. Tuvimos expresión en todo el país, más allá en los departamentos donde sí tenemos compañeros y estructuras políticas, y como espacio nos permitió eso. Fueron todos sectores que estamos confluyendo cada vez más en este espacio político, sin dejar nuestra identidad, pero sí sentirnos parte de un espacio y conectando con la gente. Entonces yo la verdad que es un agradecimiento muy importante a esa gente que decía: Cristina, no encontramos la lista de ustedes, porque bueno, es un esfuerzo importante llegar a todos los lugares, la reposición de las listas, fue todo, la mayoría, excepto parte de la comunicación, que la profesionalizamos, porque entendemos que la comunicación es importante como equipo, y el jefe de la campaña nuestra, que es Rodrigo, y tuvimos quien se encargaba del área territorial de comunicación y organización. Esas 4 personas fueron claves para estructuras que son chicas, lograr con la mayor presencia a nivel territorial, y nos coloca así en un lugar de mucha responsabilidad. Entonces es agradecerle el voto a la gente que nos votó, confiando en un espacio político a que apuesta, en una forma de hacer política como Frente Amplistas, que queremos estar muy cerca a la gente. Tenemos muchos compañeras y compañeras técnicas con formación en diferentes áreas, en salud, en políticas sociales, en vivienda, en cuidado del medio ambiente, en un espacio político que quiere hacer cosas, ¿no? Nosotros queremos hacer cosas concretas, y lograr esa cercanía y ese apoyo de la gente, de verdad que fue muy importante, pero nos coloca ahora en un espacio de mucha responsabilidad, ¿no? Porque a veces yo digo, ahora lo verdadero es octubre, ¿no? Entonces, para octubre nos da un piso muy importante, de mucha responsabilidad, ¿no? Esa gente dice, bueno, los votamos a ustedes, el Abrazo, y tuvimos, como yo les decía, expresión en todo el país, y bueno, nos dejó muy contentos y a su vez con mucha responsabilidad, ¿no? Ya hemos tenido reuniones de balances, qué cosas funcionaron, qué cosas no, qué cosas tenemos que mejorar. Ya estamos trabajando porque no nos podemos dormir ni un poquitito, Lucas, pero la verdad que un agradecimiento muy importante a esa gente que confió primero en el Frente Amplio, respaldando esta votación, que como tú decís, ni los más optimistas, Fernando Pereira, yo creo, y algunos más dentro del equipo de Frente Amplio,
pero sí trabajamos mucho, ¿no? Trabajamos militando y estando muy cerca y tratando de decirle a la gente, bueno, ¿por qué había que ir a votar en una elección interna para el Frente Amplio? Era importante tener esta votación, y particularmente a nosotros como espacio político que recorrimos casi todo el país, siendo un espacio político chico, que también tenemos que compatibilizar nuestra responsabilidad, que es la parlamentaria, con toda la participación política. Fue algo muy bueno. Y a su vez que nos carga de mucha responsabilidad, y ojalá para octubre podamos seguir construyendo, porque lo que nosotros queremos construir es un espacio político, no solamente con una finalidad electoral, sino también, miren, las elecciones a veces, yo digo, uno vale a veces por los votos que tiene, ¿no? Y es la democracia, es así. Y a mí me costó entenderlo porque yo tengo una formación muy técnica, entonces cuando me fui introduciendo en el mundo político fui entendiendo que hay que compatibilizar esas dos cosas, pero a la hora de las cosas, ¿ves? Es eso, uno vale por el ranking que tiene. Yo en la elección anterior tenía 4 veces menos votos que ahora, entonces cada vez que iba así, bueno, sí, bien Cristina, pero ¿no? El ranking era bajo. Y me cuesta a veces entender eso, pero bueno, eso es la política, eso son las elecciones, es la democracia, y yo le agradezco a cada persona que con su voto nos genera una responsabilidad muy grande a todo el equipo del Abrazo. Ahora, pensando en esto, ¿no? En la votación, y pensando en la votación del Frente Amplio en general de cara a octubre, y en lo que es la competencia, ¿no? Con los demás partidos y la conformación de sus fórmulas, ¿no? ¿Qué potencialidades y qué debilidades ves en las fórmulas de los demás partidos? Por un lado tenés a Álvaro Delgado con Valeria Ripoll, algo que generó críticas incluso dentro del propio Partido Nacional, y por otro lado tenés el Partido Colorado, que está Andrés Ojeda, que es un candidato que dicen que es muy buen comunicador, que puede llegar a aquel votante justamente que no está politizado, acompañado de un Robert Silva que quizás apunta al electorado más central del Partido Colorado. ¿Cómo ves esa competencia? Y yo creo que esto tiene que ser una competencia, Alejandra, de propuestas, ¿viste? Creo que nosotros como Frente Amplio tenemos una fórmula muy potente, que refleja la expresividad de nuestra fuerza política como partido político más grande. Fue llamativa, sí, la elección de la fórmula del Partido Nacional, pero no me compete a mí hacer formulaciones. Sinceramente no tengo por qué opinar ¿Pero qué debilidades le encontrás a esa fórmula o qué fortalezas le encontrás? Y yo creo que, bueno, el Partido Nacional, que piensa bien, con mucha estrategia cada de las cosas que hace, habrá encontrado que esa fórmula tiene una estrategia para llegarle, como ellos dicen, a un perfil quizás que hoy no se siente identificado. Yo he visto muchas discrepancias con la conformación de esa fórmula, pero no me siento capaz de opinar con respecto a eso. Será el tiempo el que dirá el acierto o el desacierto. Sí, igual que la fórmula del Partido Colorado, ¿no? Que a veces uno ve unos niveles de exitismo muy importantes cuando perdieron realmente esta cantidad de votos, pero creo que, bueno, es una fórmula que como tú decís, ¿no? Rápidamente ha crecido Ojeda de una forma muy exponencial, y bueno, y complementado con las características y fortalezas y debilidades que pueda tener Robert Silva. Yo creo que hay que concentrarse en las potencialidades, Alejandra, que tiene nuestra fuerza política, que tiene nuestra fórmula, y que seamos capaces, como yo les decía, a través de la fórmula, de llegar a la construcción de un plan de gobierno que la gente sienta que la fórmula potente, capaz de dirigir y gobernar el país, es la que ofrece el Frente Amplio, y otra vez con propuestas. Porque si no, eso es lo que yo te decía, yo a veces me siento, pero quizás es un tema personal, ¿no? Y tú, como ustedes como periodistas o como ciudadanos lo viven diferente. Yo siento que a veces los políticos nos pasamos en nuestra burbuja y no estamos discutiendo propuestas, ¿no? Entonces espero que la conformación de estas fórmulas sea
no para ni comerse a la yugular, ni hacer esa terminología que a veces he escuchado, que se conforma un perfil para atacar al otro. Me parece que cada partido conformó sus fórmulas con su estrategia política, con la validación. Bueno, nosotros fue claro, con la validación que dio, ¿no?, la ciudadanía, con la expresión de los votos. Creo que bueno, el Partido Colorado también la hizo así. El Partido Nacional optó por tener otra definición, el candidato Álvaro Delgado, en elegir a Valeria Ripoll por determinadas características que entendió que lo fortalecían en su fórmula, pero yo creo que la fortaleza nuestra es nuestra fórmula, nuestro programa. ¿Por qué? Y porque creo que son dos perfiles totalmente, tanto Yamandú como Carolina, con mucha trayectoria, con mucha formación política y técnica, capaces de sintetizar ese programa ahora en un plan de gobierno. ¿Qué vamos a hacer? El Frente Amplio, ¿qué es lo que le está ofreciendo a la ciudadanía de por qué queremos gobernar? Porque no es gobernar porque uno quiera gobernar. Uno cuando desvela eso, decir, bueno, el Frente Amplio queremos gobernar para ofrecer un proyecto de país hacia determinado lugar. Y entonces creo que tanto Yamandú, bueno, un espacio político apoyó la candidatura desde el inicio de Yamandú Orsi en nuestra interna, con los primeros 4 candidatos y después con los 3 candidatos, entendiendo las características que tiene Yamandú de diálogo, de su experiencia, y los dos lo tienen, ¿no?, de el gobierno departamental, de conformar, de escuchar a la gente. Yamandú tiene una característica de escuchar a los técnicos, de escuchar a la gente. La campaña creo que estuvo muy bien porque estuvo pensada en escuchar en todas las recorridas qué problemas tenían los docentes, qué problemas tenían los equipos de salud, qué problemas tenía la ciudadanía en cada uno de los departamentos, y no era la época tanto de propuestas, que de hecho ustedes saben que eso llevó a que algunos decían, bueno, Carolina fue con las propuestas de su plan y Yamandú parecía que no tenía propuestas, y era que eran estrategias políticas de cada uno, cómo encarar esta etapa basada en cómo llegarle a la ciudadanía. Entonces yo creo que los dos representan, apoyados por los sectores políticos de determinada cantidad y por el respaldo de votos que tuvo cada uno, una fórmula muy potente, capaz de lograr la mejor síntesis de lo que es hoy el Frente Amplio, hacia dónde queremos ir y cómo eso se va a traducir en un plan de gobierno, que yo creo que ese es el desafío ahora que tenemos más grande, decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en salud? ¿Qué es lo que vamos a hacer en educación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr una confrontación de ideas y no tanto personal, con las características de cada uno, llevarle a ese plan de rendición de cuentas, ¿no?, de quizás de lo que hizo o no hizo el gobierno, y de las propuestas que puede tener el Frente Amplio en una fórmula con estas características, de dos compañeros que tienen mucha, como yo te decía, mucha trayectoria, mucha formación en gestión, y políticamente es verdad que para el Frente Amplio, por suerte, estamos en una etapa de renovación, que ya era hora, sinceramente, de tener mucho respaldo, como siempre hemos tenido, en los líderes o compañeros y compañeras de mayor trayectoria política, pero también creo que era el Frente Amplio entrar en una etapa de renovación, que eso le hace muy bien al país y al Frente Amplio. Entonces creo que estos dos compañeros nos representan de esa forma. Y pensando justamente en esto de las etapas, ¿no? Ya salimos de la etapa de las internas y ahora, de cara a octubre, el Frente Amplio ahora entra en la discusión, bueno, ¿no?, de su plataforma de gobierno, ¿no?, para bajar a tierra distintos aspectos de su programa. ¿Dónde te parece que deberían estar las prioridades del plan del Frente Amplio? Y bueno, yo creo que las prioridades del Frente Amplio es reconstruir muchas de las cosas que ahora vemos que hemos tenido un franco retroceso, Lucas. Y por prioridad, ejemplo, y bueno, en los niveles de pobreza, no hay duda de que cuando uno mira la gravedad que hoy tenemos como país, o sea, porque de verdad seguimos teniendo problemas graves en la pobreza total. El otro día ustedes, también yo los escucho bastante, escuché parte de una entrevista, bien. Sí, escucho a varios programas, pero este es uno que a veces no puedo de mañana, pero claro, lo busco y los escucho en algún momento,
Y también cuando ustedes entrevistaban a Martín Valcorba, por ejemplo, sí, ¿no? A ver si no estoy diciendo algo porque a veces me puedo mezclar, sí, sí, ¿no? Que hablaban de los problemas, ustedes lo preguntaban sobre los temas económicos y hacia dónde ir. Cuando le preguntan a Martín que es de los problemas más graves que el Uruguay tiene que resolver, más allá del atraso cambiario, los problemas netamente económicos como tal y del crecimiento del país, ¿no? Decía el tema de la pobreza, ¿no? El Uruguay, de verdad, si no resolvemos este tema, es un país que no es viable ni en educación, ni en seguridad. O sea, tenemos problemas que de verdad vamos a tenerlos que resolver de forma estructural. Y la pobreza infantil, no quiero ser como necia, porque al contrario, cantidad de gente me dice, Cristina, yo creo que se los conté la otra vez a ustedes, ¿no? Muchos politólogos y gente que trabaja en determinados temas, no precisamente en mi equipo que lo tiene claro, pero gente de afuera, dice, salite de los temas tuyos de infancia y de salud, porque hoy sos una legisladora que maneja otros temas, y eso es verdad, la actividad legislativa me obligó a formarme en otros temas, pero no me aleja del por qué entiendo, primero por qué decidí integrarme al sistema político, que es para que las políticas de infancia y adolescencia estén en la agenda política, pero no por un tema de necedad, porque soy pediatra, porque me gustan los niños. No, es que de verdad el Uruguay tenemos que tener con total dimensión los temas que tiene, que en el Uruguay no podemos tener estos porcentajes altísimos de pobreza, que en estos años aumentaron aproximadamente 50.000 personas, y de esos 50.000 personas, casi 17.000 son niños. Cuando uno ve, esto no es, son los números, ¿no? Cuando uno ve la pobreza en los hogares menores de 6 años, que en el 2019 era el 17% y hoy estamos en el 20,1%. Ahora, Cristina, todo esto requiere una inversión importante. Como vos decías, sí, ayer teníamos la presencia de Valcorba, que decía que el próximo gobierno no va a heredar un país con una buena situación económica en materia de déficit fiscal, de deuda externa. ¿Cómo te imaginas la financiación de estas políticas en un posible futuro gobierno frente amplista? Bueno, primero, la verdad, Alejandra, yo creo, hoy hay un grupo de economistas, mira, yo miro las propuestas, nosotros desde acá estamos con un grupo de economistas jóvenes desde el Abrazo haciendo propuestas de cómo ir a solucionar temas, y yo creo que, bueno, también hay que definir inversiones, hay que ordenar cosas. Hay cosas que sí, que en muchas cosas vamos a requerir más recursos, por eso cuando Pepe dice mucho, bueno, esto hay que pensar mucho en cómo vamos a crecer, cómo vamos a generar una diversificación de la matriz productiva, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Históricamente yo creo que el Uruguay tiene muchas, no soy economista, pero es clarísimo que es un país exportador de bienes no diferenciados, y tenemos que ir cada vez más también a invertir en lo que tiene que ver en el conocimiento. Entonces eso requiere de que para el Uruguay sea muy solvente a mediano y largo plazo, vamos a tener que hacer inversiones del gasto público social, como yo les decía, en infancia y adolescencia. O sea, no, y eso va a tener que, viste, Alejandra, vamos a tener que hacer cosas, reordenar. ¿Viste la ley de infancia que ustedes me han invitado a hablar? Bueno, es clarísimo que tenemos que cuadriplicar a lo largo de los próximos años lo que invertimos del gasto público social en infancia, que tiene un sesgo pro adulto históricamente, ¿tá? Porque lo que no es viable es que la pobreza esté concentrada en los hogares donde hay niños, y que eso conlleva a resultados que no se dimensionan a nivel educativo. Ustedes, o sea, de verdad que tengamos el porcentaje de jóvenes en el Uruguay que termina la educación media superior es bajísimo. O sea, de verdad que tenemos, para llegar a los valores que tiene, Uruguay está en los peores países de América Latina y con un avance extremadamente lento. Entonces vamos a tener que tener la capacidad de priorizar estos temas,
y ver cómo hacemos. Por ejemplo, a mí me desvela mucho la eficiencia también del Estado, ¿no? Porque la ley de infancia lo primero que hace, tiene clarísimo que tenemos que invertir mucho más, que vamos a tener que mejorar, y el programa del Frente Amplio lo tiene claro, por ejemplo, las transferencias monetarias, ¿no? Algo que este gobierno criticó muchísimo, que eran las transferencias monetarias, y se basó mucho en las transferencias monetarias para mínimamente sostener algunas cosas en políticas sociales. Quizás no aumentó la cobertura, ¿no? Pero las transferencias monetarias en este país, acá es una de las propuestas que tenemos nosotros, que es universalización de las asignaciones familiares, cómo se tienen que... cómo podríamos ir a sustituir las asignaciones familiares actuales y a las deducciones por hijo, por IRPF. Es una de las maneras que esto puede tener un impacto cualitativo y cuantitativo, y qué costo-impacto tiene, ¿no? Acá nosotros, los economistas están trabajando en ver qué costo tiene cada medida. Cuando unos vamos hablando en esto de educación, bueno, ¿cómo vamos a ir aprovechando esta baja de la natalidad, por ejemplo, ¿no? Florit creo que la otra vez lo decía, y también está en el programa del Frente Amplio, cómo las escuelas públicas paulatinamente pueden pasar a ser escuelas de jornadas de tiempo extendido, claro, o completo. Bueno, y eso... Cristina, te quería preguntar, sí, vos recién hacías hincapié, ¿no?, en la problemática vinculada a la pobreza. En relación a esto, hay un dato, y es que aumentó un 20% el ingreso de menores al INAU por causal pobreza, esto entre 2020 y 2023. ¿Qué análisis te merece esto? Y eso me merece, primero en el INAU eso se ha parapasado de una manera, yo te quería buscar datos históricos con respecto a la situación del INAU como tal, que hoy está en una situación muy compleja, ¿tá? En un caso, o sea, aumentó, sí. En el INAU hay muchos niños internados por causal vinculado a la pobreza. Ahora puede ser más notoria, pero es una cosa histórica, y lo cual hace que el Uruguay sea de los países de América Latina que más niños tiene institucionalizados, ¿tá? Y de verdad que eso es grave, porque habla de familias que perdieron la capacidad de cuidar, y de un Estado que no fue capaz de garantizar también ese derecho, ¿no? Porque el cuidado no puede ser una cosa, responsabilidad solamente de las familias, y mucho más grave. ¿El Estado durante este periodo no ha sido garante de los cuidados? Yo creo que no, que hemos tenido un retroceso en políticas sociales, hemos tenido un retroceso en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en cada una de las áreas, y como te decía, los indicadores de infancia son preocupantes. Nosotros vemos que hubo un aumento con respecto del año 2020 al 2022 de los oficios que llegan al INAU del Poder Judicial en un 76%, que fueron 43.105 oficios. Los oficios que llegan al INAU del Poder Judicial son niños y niñas que tienen derechos vulnerados. Entonces, cuando tú me decís la pregunta de que sí, que yo acá la tengo sistematizado, de lo que puede haber pasado con respecto a niños que hoy están bajo los sistemas de protección, que de por sí también están explotados en cuanto a sobrecupos, a la dificultad de los recursos humanos, no hay equipos técnicos que puedan consolidar la infraestructura. Hoy hay hogares del INAU donde hay niños que duermen en colchones en el piso. O sea, de verdad que hay situaciones muy graves que están... El sobrecupo, más o menos, que habla que en hogares hay niños que están en condiciones de hacinamiento. Un número del otro año que hablaba de 462. Hay déficit de recursos humanos. De verdad, hay un incremento de las salidas no acordadas. Que ahora hay una situación muy grave, una muerte materna de un adolescente en Rivera, que habla de una situación terrible. O sea, de verdad que el país está en una situación muy que desafía mucho a tener, y por eso yo insisto en la ley de infancia y de garantías, porque no podemos seguir haciendo, primero mirando para el costado, de que todas estas situaciones toman relevancia cuando sucede un hecho puntual, pero hay que analizarla en la profundidad que tienen. El Estado hoy no es garante como tal de los derechos que tienen las familias con niños, niñas y adolescentes. Hace agua por todos lados.
hace agua el INAU, hace agua la atención en la salud de forma oportuna, hace agua el Ministerio de Desarrollo Social, hace agua el sistema educativo, que solo no puede resolver las situaciones de violencia, Lucas. Ustedes vieron la tabla del aumento exponencial de las situaciones de violencia que ha tenido el Uruguay, pasando en el 2011 de 800 y picas de situaciones a tener ahora 8.271 situaciones. Entonces, y el INAU no aumentó los cupos de equipos técnicos después que el Estado uruguayo detecta esas miles de situaciones donde se ve el abuso y violencia en hogares que ya llegamos tarde, ya ahí tendríamos que haber prevenido. Los cupos de atención resuelven y acompañan el 8 y pico % de estas situaciones. ¿Les parece que no estamos haciendo una omisión grave? Cuando las situaciones de explotación sexual, tenemos muy pocos equipos, lugares de atención, las adolescentes y niñas que sufren y que viven alguna situación vinculada a explotación sexual, los dispositivos que tenemos son muy escasos, o sea, no solamente llegamos tardísimo, hay situaciones de trata muy expuestas donde las niñas y adolescentes son víctimas de esta situación, pero equipos, tenemos muy pocos equipos que atiendan esas situaciones que tienen que ver con la explotación sexual. De hecho, el INAU tiene un solo proyecto en Montevideo de tiempo parcial y muy pocos en el interior. Son equipos itinerantes que van a capacitar a técnicos del interior. Y así les podría decir miles de situaciones que hay, que si el Estado uruguayo no la asume con la dimensión que tiene, no solamente el INAU que tiene problemas, es el país que tiene problemas, y la ley empieza a ordenar. De hecho, primero le da una prioridad política a esto, ordena el presupuesto de una forma integral y después hace que cada sectorial haga lo que tenga que hacer para prevenir y abordar cuando están las situaciones dadas. Entonces, realmente que aumenten la situación de internación de niños y adolescentes por situaciones vinculadas a la pobreza, habla de equipos territoriales. Hoy el Ministerio de Desarrollo Social está teniendo dificultades en la contratación de técnicos, los equipos territoriales y de proximidad, que es el primer eslabón que empieza a trabajar con las familias para tratar de siempre proteger esa capacidad y ese derecho que tienen los niños a vivir en familia, o sea, que hayan aumentado mínimamente o no los niños en condiciones de adopción no puede ser el indicador de la política social de infancia. Cristina, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Seguramente sigamos charlando sobre estos temas. Hoy te agradecemos muchísimo por haber venido. No, gracias a ustedes por siempre poner estos temas en la agenda, pero el desafío que tenemos hoy por delante como Frente Amplio y como país es mucho. Así que muchas gracias a ustedes por hoy. Y ojalá los temas de infancia sean, para el Frente Amplio es una prioridad, y yo creo que paulatinamente, más que anunciar en los programas de gobierno como pasan ahora, que todos decimos que los niños son prioridad, vamos a invertir mucho más. Si ahora no hemos sido capaces, los 50 millones de dólares que este gobierno ha asignado como partida presupuestal en la rendición de cuentas a partir del 2021, ha tenido muy bajo nivel de ejecución, y los indicadores nos muestran que el Uruguay, de verdad, tiene problemas graves en cuanto a la pobreza, y particularmente la pobreza que impacta en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto para el Frente Amplio es una prioridad, pero nosotros estamos trabajando que para todo el sistema político esto sea una prioridad, pero no solamente en las promesas y en las demagogias electorales, sino en la concreta, cosa que al Estado uruguayo le cuesta muchísimo cuando tiene que reformar el Estado, hacerlo de forma concreta. Entonces es un desvelo muy importante, y bueno, después de esta elección interna, que termine este balance, porque ahora lo que tenemos que trabajar es hacia octubre con propuestas concretas para hacer de este país un país menos desigual, porque el problema más grave que tiene el Uruguay hoy es la desigualdad. Familias que viven con niveles de los países nórdicos
y miles de familias, más de 500 y pico de uruguayos que ganan un salario mínimo, y con eso es muy difícil acceder a tener las mínimas condiciones, y no hablemos de las diferencias que hoy en el acceso al empleo y cantidad de cosas que de verdad tenemos desigualdades muy graves, territoriales, de género, intergeneracionales y también étnicas, en un país que es el país de los promedios, y hay que desagregar los promedios para poder trabajar de una forma mejor. Diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg, muchas gracias. Gracias.